Un patrullaje rutinario en los caminos rurales de Matamoros se convirtió en una demostración de capacidad militar cuando elementos del 8º Regimiento de Caballería Motorizado se toparon de frente con una Ford F-150 blanca. A bordo iban 5 sicarios del Cártel del Noreste, quienes presumían de valentía, pero al encontrarse cara a cara con los militares, mostraron su verdadera naturaleza. La mañana transcurría normal en los caminos rurales de Matamoros, Tamaulipas. Y digo normal porque para los elementos del 8º Regimiento de Caballería Motorizado, los patrullajes de rutina son el pan de cada día. Pero ese día, algo cambiaría en cuestión de segundos. En medio de esos caminos de terracería donde el polvo apenas te deja ver más allá de unos metros, los militares se encontraron cara a cara con algo que no esperaban. Varias camionetas sospechosas bloqueando el paso. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y el tiempo pareció detenerse por un momento. Los elementos militares entrenados para estas situaciones notaron de inmediato que algo no cuadraba. Y vaya que tenían razón. Lo que empezó como un control rutinario estaba a punto de convertirse en una situación de alta peligrosidad. Entre las camionetas había una que llamó la atención de inmediato. Una Ford F-150 blanca. Dentro, 5 individuos que después se confirmaría pertenecían al Cártel del Noreste. La reacción de los ocupantes fue reveladora. El pánico se apoderó de ellos en cuanto vieron los uniformes militares. Y es que una cosa es hacerse los valientes en corridos y otra muy diferente es enfrentarse cara a cara con elementos del ejército mexicano. La respuesta fue instantánea. Intentaron huir como alma que lleva al diablo, pero esta vez no estaban lidiando con civiles desarmados. En cuestión de segundos, 3 unidades militares se desplegaron en una persecución coordinada. Los agresores, en vez de rendirse, decidieron mostrar su verdadera naturaleza con conductas de resistencia de alta peligrosidad. La respuesta del ejército fue precisa y profesional. Los elementos del 8º Regimiento no perdieron tiempo. Cada unidad tomó su posición estratégica mientras los agresores seguían resistiéndose a deponer las armas. El entrenamiento periódico que reciben estos elementos comenzó a notarse. Las comunicaciones eran claras y directas. ¡Bájalo! ¡Pégate a la orilla del carro! Cada movimiento tenía un propósito, cada posición estaba calculada. Lo que estos criminales no entendían eran que se enfrentaban a elementos altamente capacitados en el uso de la fuerza y protocolos de seguridad. No era un encuentro cualquiera, era un ejemplo perfecto de por qué el entrenamiento militar hace la diferencia. La persecución se desarrolló con precisión militar. Las 3 unidades del ejército mexicano se desplegaron estratégicamente, una al frente y 2 en los flancos, manteniendo en todo momento contacto visual con la F-150 blanca. Los elementos militares utilizaron el terreno rural a su favor, aprovechando los caminos de brechas para cerrar las rutas de escape. En cada movimiento se notaba el adiestramiento. Las unidades mantenían distancia calculadas, anticipando los posibles movimientos de los agresores. La comunicación entre elementos era constante y precisa. Lo más destacable de esta operación fue la aplicación del principio de oportunidad. Los militares, conscientes de que se encontraban en una zona transitada, esperaron el momento preciso para actuar. No se trataba solo de neutralizar la amenaza. La prioridad era proteger a los civiles que circulaban por la carretera. La disciplina se manifestó en cada decisión. Siguiendo los protocolos establecidos en la ley nacional sobre el uso de la fuerza, los elementos evaluaban constantemente el nivel de respuesta necesario. Este no era un enfrentamiento impulsivo, era la aplicación metódica del entrenamiento que reciben periódicamente. El punto crítico llegó cuando la persecución alcanzó una zona despejada. Los agresores, acorralados y en estado de pánico, intentaron una maniobra desesperada. Fue entonces cuando el entrenamiento militar demostró su valor. Las unidades ejecutaron una maniobra de contención coordinada.
Ford F-150 blanca no era solo un vehículo de escape, era un arsenal móvil. Durante la revisión posterior al enfrentamiento, los elementos del 8º Regimiento de Caballería Motorizada encontraron un arsenal que evidenciaba la peligrosidad de estos grupos delictivos. La camioneta estaba equipada con armamento y equipo táctico que superaba considerablemente lo que un ciudadano común podría poseer. Lo encontrado en el vehículo mostraba el nivel de equipamiento con el que operaban estos grupos criminales. El armamento incautado refleja una realidad preocupante: la capacidad de fuego que tienen estos grupos para realizar actos de resistencia de alta peligrosidad contra las fuerzas del orden. El poder de fuego desplegado por los agresores durante el enfrentamiento puso a prueba la capacidad de respuesta militar. Los sicarios del Cártel del Noreste comenzaron a disparar de inmediato contra las unidades militares, demostrando que no dudaban en usar su arsenal contra las fuerzas del orden. La agresión fue particularmente reveladora por el tipo de armamento empleado. Los elementos militares se enfrentaron a un grupo que contaba con equipo capaz de poner en riesgo incluso a vehículos blindados. Este tipo de encuentros demuestra por qué el ejército mexicano mantiene un riguroso protocolo de acción y entrenamiento constante. Los vehículos militares, a pesar de contar con blindaje especial, no son invulnerables ante el tipo de arsenal que manejaban estos grupos criminales. Esta realidad exige que las tácticas militares se adapten constantemente, priorizando la inteligencia operativa sobre la confrontación directa. El equipamiento militar empleado durante la persecución demostró su efectividad no por su superioridad tecnológica, sino por el uso táctico que se le dio. Las 3 unidades militares desplegadas estaban equipadas con el armamento reglamentario y equipo de comunicación que permitió una coordinación precisa durante toda la operación. La verdadera ventaja del ejército mexicano no radica en su equipamiento, sino en su capacitación. El entrenamiento periódico que reciben los elementos les permite utilizar su equipo de manera óptima, maximizando su efectividad en situaciones de alta peligrosidad. Como quedó demostrado en este enfrentamiento, la disciplina y el adiestramiento son factores más decisivos que la superioridad armamentística. Lo sucedido en Matamoros demuestra que el éxito en estas operaciones no depende únicamente del equipamiento, sino de la aplicación correcta de protocolos y tácticas. Los elementos militares, siguiendo la ley nacional sobre el uso de la fuerza, lograron neutralizar la amenaza minimizando los riesgos para la población civil, a pesar de enfrentar un grupo con considerable poder de fuego. El desenlace fue contundente. La persecución terminó cuando los elementos militares lograron acorralar la Ford F-150 blanca. En la maniobra final, el conductor del vehículo fue neutralizado, mientras que los 4 ocupantes restantes fueron detenidos. El operativo concluyó con el aseguramiento de armas, cartuchos y equipo táctico que los agresores llevaban en el vehículo. No hubo más resistencia. Los agresores que tanto alardeaban de valentía en los narcocorridos terminaron mostrando su verdadera naturaleza al verse enfrentados a fuerzas profesionales. El vehículo quedó a un costado del camino, evidencia física de la efectividad del operativo militar. Esta acción tuvo un valor estratégico significativo. No solo se logró la detención de elementos criminales activos, sino que se aseguró equipamiento que evidenciaba el nivel de operación de estos grupos. La presencia y efectividad militar en la zona envió un mensaje claro sobre la capacidad de respuesta del Estado. Lo más revelador de esta operación fue el contraste entre mito y realidad. Mientras los narcocorridos pintan historias de valentía criminal, la realidad mostró algo muy diferente. Sicarios que entraron en pánico al primer encuentro con fuerzas profesionales. Como quedó documentado, estos grupos solo muestran valentía cuando enfrentan a personas inocentes y desarmadas. Los elementos del ejército mexicano demostraron que la verdadera efectividad no está en la bravuconería, sino en la preparación profesional y el respeto a los protocolos. Este caso quedará como ejemplo de cómo las Fuerzas Armadas, actuando bajo los principios de la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza,
pueden neutralizar amenazas de alta peligrosidad mientras protegen a la población civil. La diferencia entre el entrenamiento militar y la improvisación criminal quedó expuesta de manera contundente en las calles de Matamoros.